La gente, hermano, habla mucho de el amor, de un amor a primera vista. ¿Será que existe ese tipo de amor, el amor a primera vista? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y bueno, de ahí vamos a partir, hermano, con la ayuda del Señor Jesús, dando a conocer, hermanos, lo que la Biblia dice acerca de este tema, ya que en la Biblia encontramos la enciclopedia más completa para poder abordar todos los temas, hermanos, todos los temas desde la creación, desde el origen hasta el final, desde desde la crianza, el matrimonio, la familia, todos los temas, hermano, los encontramos en la Biblia y son aportados no por la mentalidad, el intelecto de un hombre o la experiencia de una persona, sino que son, hermanos, aportados por Dios. El Dios solo sabio, el único sabio Dios, hermano, es quien nos enseña acerca de estos y todos los temas que podamos o queramos saber. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y es que hay una ideología que se mueve hoy en el mundo que dice, hazle caso a tu corazón. La Biblia dice, hermano, de antemano que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, según lo dice Jeremías capítulo 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú, oh Dios, que escudriñas los corazones. Entonces, hermano, es importante considerar lo que dice la Biblia acerca de esta ideología que dice lo que te indique tu corazón. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, en la palabra de Dios cómo nace o cómo se fomenta el amor, cómo es que podemos tener amor en el matrimonio, aclarando en el matrimonio. Y partimos de una escritura que encontramos en Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24, versículo 51. ¿Lo tenemos, hermanos? He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho el Señor. Y fue que como el criado de Abraham oyó sus palabras, inclinóse a tierra al Señor, y sacó el criado vasos de plata y vasos de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre, espere la moza con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, porque el Señor ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la moza y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y dijéronle, ¿irás tú con este varón? Ella respondió, sí, iré. Bueno, ahí, a pesar de que los padres eran los que tomaban la decisión acerca del matrimonio, sin embargo, no pasaban por alto la decisión de la moza, de la mujer o de la joven. Pues aquí dice la Biblia que le preguntaron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Versículo 59, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca, y dijéronle, nuestra hermana eres, seas en millares de millares, y tu generación posea la puerta de tus enemigos. Levantóse entonces Rebeca y sus mozas, y subieron sobre los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y fuese. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía o del sur.
Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, un hombre que estaba acostumbrado a la oración. Dice que salió a orar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y cubrióse. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, e introdújola Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer o por esposa, y amóla, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Aquí vemos, hermano, un matrimonio entre Isaac y Rebeca, un matrimonio que todo fue según los designios de Dios, según el propósito de Dios que se dio. Y dice, hermanos, el versículo 67, e introdújola Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer. Es decir, ahí fue su esposa. Y note que después de que la toma por mujer, ¿qué dice? Y amóla. ¿Cuándo? Después de que ya era su esposa. Primero la tomó por su esposa y luego la amó. Consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Entonces aquí no nos habla, hermano, de un amor a primera vista, no. Nos habla que primero tomó a Rebeca por su esposa, y de hecho, si la tomó por su esposa, ya viviendo con ella, ya tratando con ella, acostumbrándose a ella, dice el texto, y amóla y consolóse Isaac. Bien, entonces, lo que fue primero es que primero la tomó por esposa, y lo que vino después es que la amó. No al revés, no sucede al revés, hermano, de que primero la ha llamado y para tomarla por esposa. No, primero la tomó por esposa y luego la amó. Y es que el verdadero amor, hermano, no nace de una atracción física o carnal, no. El verdadero amor nace del trato, de aquel amor que se cultiva en el matrimonio. Mire, vamos a ir más adelante a ver también el caso de Jacob con Lea y con Raquel. Génesis 29, Génesis capítulo 29, versículo, gloria a Dios, 20 al 30. Estamos prácticamente viendo estas historias de amor, hermano, cómo sucedieron, historias de amor reales de estos patriarcas de Dios, de estos hombres de Dios. No historias de amor de fábula, en las cuales, ¿verdad?, solamente se ve dulzura, se ve amor, y eso casi siempre, según los presentan en Hollywood, las películas, siempre lo presentan un amor antes del matrimonio, un amor en fornicación. Según dice la Biblia, que la relación sexual antes del matrimonio es fornicación y es reprobada por Dios. Pero los actores de Hollywood, sin duda manipulados por un espíritu que lleva a la fornicación, a la sociedad, y que quiere demeritar, o sea, quitarle mérito al matrimonio, presentan un amor más puro, un amor más genuino antes del matrimonio. Pero en realidad, hermano, esto no puede ser así. Aquí vemos en la Biblia historias reales de lo que es el amor en el matrimonio. Tenemos ahí, hermano, esta escritura, Génesis 29, 20. Amén.
Dice en el nombre del Señor Jesús. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y pareciéronle como pocos días, porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido para que cohabite con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó Lea su hija y se la trajo, y él entró a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea, y él dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hicieres conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija por criada a su sierva Bilha, y entró también a Raquel, y dice ahí el texto, y amóla también. Amóla también, o sea, ¿qué nos dice esa palabra también? Pues que así como aprendió a amar a Lea, también amó a Raquel. Entró también a Raquel y amóla también más que a Lea, y sirvió con él aún otros 7 años. Bien, aquí vemos también, hermano, que el verdadero amor, cuando dice ahí el texto, y amóla también como a Lea, sucede ese verdadero amor una vez que ya son matrimonio. Una vez que ya se casan, es cuando surge o cuando puede surgir el verdadero amor, no como algo inesperado, no como algo repentino, no como sentir mariposas en el estómago, sino algo real, hermano, algo real que nace con el trato, con el respeto, con el cariño, con la ayuda mutua. Eso es lo que vemos, hermano, en la palabra de Dios. Seguimos viendo, hermano, algunos ejemplos. Mira, ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 11, vemos el caso del rey Roboam. Segundo libro de Crónicas 11, 18, desde el versículo 18 al 21. ¿Lo tenemos? Y tomóse Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y a Bilail, hija de Eliab, hijo de Esaí, la cual le parió hijos a Jeús, a Samaria y a Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le parió a Abías, a Atai, Sisa, Selomit. Versículo 21 dice, mas Roboam, ¿qué dice? Amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres. ¿Cuándo se dio esto, hermano, de que amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres? Bueno, pues esto se dio no antes del matrimonio, sino en el matrimonio. De alguna forma, él aprendió a amar a Maaca más que todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró a 28 hijos y 60 hijas. Bueno, aunque no es el tema, hermano, la poligamia en la que vivían estos reyes, estos hombres, solamente menciono de paso esto. ¿Por qué tenían varias mujeres? Bueno, en realidad ellos no cometían fornicación porque las hacían sus esposas. Recuerde que la fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casado. Ellos no cometían adulterio porque ellos tomaban mujeres no casadas, mujeres vírgenes, mujeres solteras que no tenían ningún compromiso ni matrimonio, por supuesto. En las épocas antiguas, hermano, el tener
varias mujeres, pues no era una cuestión de lujuria, no. Era una cuestión de poder, era una cuestión de hasta de diplomacia, pues estableciendo alianzas o matrimonios con diversas mujeres. Eso fortalecía el reino con diversas alianzas de otros pueblos. Era algo así como tener un embajador de la nación en otras naciones. Entonces, más que todo, era un símbolo de poder, de alianzas y se puede decir hasta de diplomacia. Estas costumbres, hermano, las siguió los reyes de Israel, sobre todo los reyes de Israel, de los demás reinos que así hacían. Pues ellos, hermano, tenían una instrucción de Dios que, por cierto, desobedecieron. Pues allá en Deuteronomio 17, mire, vamos a leer esa escritura solamente para aclarar esto. Deuteronomio 17:15, ¿lo tenemos? Sin duda pondrás rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Empero que no se aumente caballos, ni haga volver el pueblo a Egipto para acrecentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no procuraréis volver más por este camino. Versículo 17 dice, ni aumentará para sí mujeres, porque su corazón no se desvíe, ni plata ni oro acrecentará para sí en gran copia, y será que cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley del original de delante de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Sin duda, hermano, los reyes desobedecieron en esta parte y por ello, hermano, trajeron muchas complicaciones. Ya les había dicho Dios mucho antes de que se establecieran reyes en Israel que no tendrían o no se aumentarían para sí mujeres. ¿Por qué? Porque tu corazón no se desvíe. Como le pasó al rey Salomón, que según nos dice el libro de los Reyes, que él amó a mujeres extranjeras. Mire, vamos a leerlo, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Ahí inclusive hasta da una lista de aquellas mujeres con las cuales se unió, hizo alianza. ¿Lo tenemos? Empero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón, muchas mujeres extranjeras. Note usted que la primera mujer que tomó fue la hija de Faraón, una mujer con la que hizo una alianza estratégica, ya que Egipto pues era, como quien dice, una potencia mundial en aquellos tiempos, en aquellas regiones. Entonces fue una estrategia política, diplomática, por decirlo así, que haya tomado a la hija de Faraón. Pero además de la hija de Faraón, dice, tomó muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué hicieron, hermano? Desviaron su corazón. Pues ahí vemos, hermano, terribles consecuencias por aumentar estas alianzas, por aumentar para sí mujeres, desviaron su corazón. En el Nuevo Testamento definitivamente esto cambia. Esto cambia ya que la Biblia dice de manera muy clara que el hombre debe de tener solo una mujer. Cuando habla del
del obispo, del pastor. Hemos dicho que obispo es lo mismo que pastor. Solamente cito lo que dice la primera a Timoteo, capítulo 3, donde dice entre los requisitos de un hombre de Dios que debe de ser o conviene que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, de una sola mujer. En el Nuevo Testamento ya no vemos ese tipo de poligamias en ninguno de los apóstoles, en ninguno de los siervos de Dios. Ya eso desaparece totalmente, solamente una esposa, una mujer. Bien, aclarado esto, hermano, vamos a cerrar ese paréntesis y vamos a continuar con nuestro enfoque acerca de cómo es que nace el amor. No antes del matrimonio, sino ya en el matrimonio. El verdadero amor, hermano, nace y crece en el matrimonio. Esther, libro de Esther, capítulo 2. Libro de Esther, capítulo 2. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 16 y 17. Dice ahí la palabra de Dios. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y note usted, ya siendo su esposa, dice el versículo 17, y el rey, ¿qué pasó? Amó a Esther. No la amó cuando la vio hermosa entre todas las doncellas candidatas a que fueran reina. No, hermano, esto sucedió ya siendo su esposa. Sin duda, Esther, una mujer prudente, una mujer sabia, una mujer como la que dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, como Vasti, la anterior reina, esposa del rey Asuero, destruyó su casa siendo irrespetuosa, siendo rebelde al mandato de su esposo. Pero una vez ya siendo su esposa Esther, dice el rey amó a Esther sobre todas las mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él. ¿Cuándo y dónde halló gracia y benevolencia delante de él? Pues ya siendo su esposa, después de que la tomó por esposa, es que la amó y que halló gracia y benevolencia Esther delante del rey, de ahora su esposo. Halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, e hizo la reina en lugar de Vasti. Ahí tenemos, hermano, cómo tenemos estos relatos, estas historias, sí, por decirlo así, historias de amor, que suceden no a primera vista, sino que estando ya casados es cuando dice la Biblia que amó su esposa Isaac a Rebeca, Jacob a Lea y a Raquel. Vimos también el caso de Roboam, que ya teniendo sus esposas, pues amó a Maca más que todas sus esposas. Y vemos el caso del rey Asuero, que amó ya siendo su esposa a Esther sobre todas las vírgenes, sin duda por la sabiduría de Esther. Bien, hermanos, pero vamos a ver algunos ejemplos de aquella atracción que puede llegar a existir antes del matrimonio, que como ya aclaré, no es que sea amor a primera vista, sino que es una atracción física o atracción carnal. Mire, vamos ahí al segundo libro de Samuel, capítulo 13.
Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos aquí este relato acerca de Amnón, hijo de David. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús. Y aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, enamoróse de ella Amnón, hijo de David. En verdad era amor, hermanos. Vamos a ver, fíjese qué tipo de amor tenía. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermar por Tamar, su hermana. Era algo así como su media hermana en realidad. Bien, pues dice ahí el texto, porque por ser ella virgen, parecía a Amnón que sería cosa dificultosa hacerle algo. Estaba el hombre angustiado hasta enfermar, hermano. Note, cuando alguien tiene ese tipo de enamoramiento, que dice es que no puedo dejar de pensar en él, no puedo dejar de pensar en ella, se me quita el apetito, se me quita el sueño, pues ese tipo de enamoramiento es muy parecido a este que la Biblia cita en Amnón, que estaba angustiado hasta enfermar. Versículo 3 dice, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y era Jonadab hombre muy astuto. Y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas así enflaqueciendo? Oiga, hasta ni comía el hombre, iba enflaqueciendo por ese supuesto enamoramiento. Y le dice, ¿no me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, ruégote que venga mi hermana Tamar para que me conforte con alguna comida y aderece delante de mí alguna vianda para que viendo yo la coma de su mano. Y acostóse pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y aderezólas. Tomó luego la sartén y sacólas delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos se salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había aderezado, llevólas a su hermano Amnón a la alcoba, y como ella se las puso delante para que comiese, él trabó de ella, diciéndole, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así en Israel. No hagas tal desacierto, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Ruégote pues ahora que hables al rey, que no me negará a ti. Mas él no la quiso oír. Antes, pudiendo más que ella, la forzó y echóse con ella. No le importó que fuera deshonrada, no le importó que él fuera considerado como un perverso en Israel. ¿Y en qué terminó todo esto? Todo esto que algunos llaman amor a primera vista. Dice el versículo 15, aborrecióla luego Amnón de tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado, y díjole a Amnón, vete, levántate y vete. Ahí está, en eso terminó, en odio, en aborrecimiento. Sería amor real, amor genuino,
Por supuesto que no, fue una atracción carnal, una atracción de la carne, y mire en lo que terminó. Y esa es la historia de muchos enamoramientos o de ese tipo de atracciones carnales, terminan en fornicación, luego en lamento, en algo, ¿verdad?, que no hubieran querido, pero que terminan sucumbiendo ante la tentación, ante los deseos de la carne. Bien, entonces, veamos, hermano, qué es lo que la Biblia dice acerca de esto. Mire, vamos ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Primera carta a los Corintios 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios, versículo 1 y 2. Cuanto a las cosas de que me escribisteis, bienes al hombre, ¿qué dice? No tocar mujer. ¿Será esto literal? ¿Se referirá a no tocarla? Sí, hermanos, porque de tocar la mano llega a abrazarla después de abrazarla llega a besarla, y después pueden sucumbir fácilmente en la tentación. Por eso la palabra de Dios nos dice, bienes al hombre no tocar mujer. Mas a causa de las fornicaciones, ya hemos dicho que es una fornicación, son relaciones sexuales antes del matrimonio o sin estar casados. A causa de las fornicaciones, porque no haya este pecado, mejor mire lo que dice el consejo de Dios: cada uno tenga su mujer, su esposa, y cada una tenga su marido. Hermano, lo que se llama noviazgo en realidad es algo que nace, según la historia, según sus orígenes, más o menos entre los años 20 y 30 del siglo pasado. Dice la misma enciclopedia, la misma historia acerca del noviazgo, que antes de eso no existía ninguna relación prematrimonial. Después del llamado noviazgo, cuando se le da entrada a este tipo de relación, en los años 60, con la revolución sexual y la rebeldía que hubo en la juventud, pues pasa a ser el noviazgo un modo de fornicar, un modo de fornicación. En eso termina el noviazgo. La Biblia en sí no habla de ningún noviazgo. Inclusive alguien dijo, ¿verdad? Por eso la palabra comienza con un noviazgo. No. ¿Por qué? Porque llegan a sucumbir, hermano, en tentaciones de la carne, a través de no de un amor a primera vista, no, sino de una atracción carnal que llega a haber entre la pareja, entre el hombre y la mujer. Bendito el nombre de Jesucristo. Le dijeron a una joven, o dijo la joven primero, es que siento mariposas en mi estómago. Pues ponte en ayuno, ¿verdad? Porque esas no son mariposas, son unos murciélagos negros, ¿verdad? Que están dentro de tu ser. Ponte en ayuno para que se mueran, para que dejen de volar, ¿verdad?, en tu estómago y te quites de eso. Bien, hermanos, entonces el consejo de la palabra de Dios no da pie, no da lugar a un noviazgo. Mejor, dice la Biblia, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Y bueno, alguien dice, pero es que ¿cómo nos vamos a conocer, hermano? Créame que la forma de conocerse en un llamado noviazgo llega a ser solamente hipocresía. Sí,
porque la mujer suele hacer su mejor papel, su mejor voz, sus mejores temas, llega a portarse de manera que en realidad no es, y lo mismo el hombre. Les contaba yo la anécdota de un joven, ¿verdad?, que iba a noviar, un joven, pues iba a noviar, hermanos, con una muchacha, y en una ocasión que se despidió, pues de beso y abrazo, ya habiendo caminado alguna cuadra o algunas cuadras, se regresa porque se le olvidó algo, se le olvidó decirle algo. ¿Y qué creen? Que la encuentra peleando con su hermanita, gritando de manera histérica. En realidad, ¿cómo era ella? Esta es mi novia, dijo. Pues la muchacha ya cuando se vio sorprendida, ya no le quedó otra más que de cambiar su rostro, ¿verdad?, por una sonrisa fingida. Este joven fue el que nos relató esa experiencia que tuvo. ¿Qué nos da a entender eso? Que en realidad, hermano, es una hipocresía. Si en realidad se quieren conocer a través de un noviazgo, pues es mera hipocresía. Miren, vamos a considerar en el libro de los Proverbios, capítulo 5, Proverbios 5, versículo 18. Volviendo al tema de que en realidad el amor nace en el matrimonio, nace y crece en el matrimonio. Mire lo que dice Proverbios 5, versículo 15 en adelante, hasta el 19. ¿Lo tenemos? Bebe el agua de tu cisterna, de tu propia cisterna, y los raudales de tu pozo. Derrámense por de fuera tus fuentes, en las plazas los ríos de aguas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. ¿Qué dice? Alégrate con la mujer de tu mocedad, de tu juventud, como sierva amada y graciosa, corza, sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Bueno, es una bendición el matrimonio, hermano. Es para tener alegría. Por eso la Biblia dice, el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia del Señor, según lo dice Proverbios 18, 22. Y vea más adelante lo que dice ahí el Proverbios 6. Proverbios 6, ahí el siguiente capítulo, versículo 20. ¿Lo tenemos? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán. Hablarán contigo cuando despertares, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la enseñanza. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña. Versículo 25 dice, no codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Esa es lo que realmente, hermano, lo que alguien llama amor a primera vista. Cuando una mujer se presenta con su hermosura y te prende con sus ojos, joven. Ni ella te prenda con sus ojos. El lenguaje de los ojos puede decir mucho y puede también prender. Entendemos prender es como de tomar, de atrapar. Ni ella te prenda con sus ojos. Versículo 26 dice, porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan, y la mujer, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer, hermano?
Casa, casa con Z, sí, casa la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abracen? ¿Qué diremos a eso, hermano? ¿Será posible eso? No, hermano, pues es que andamos solos, sí, andamos juntos, y no piense mal, no va a pasar nada. No, pues nadie planeó una fornicación, una escolar de la preparatoria hasta de la secundaria, porque hay casos de jovencitas muy chicas, ¿verdad?, que llegan a la fornicación y no lo planearon. Pero razonemos en esto: ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abracen, sin que sus pies se quemen? No, no es posible, hermano, dar lugar al noviazgo, a ese trato de roce, de abrazos, de besos, sin que se quemen. No es posible que el hombre ande sobre las brasas sin que sus pies se abracen o se quemen. Capítulo 9 de Proverbios, 9, versículo 13. ¿Lo tenemos? La mujer loca es alborotadora, es simple e ignorante. Siéntase en una silla a la puerta de su casa en lo alto de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Cualquiera simple dice: venga acá, y a los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es suave. Y no saben que allí están los muertos y que sus convidados están en los profundos de la sepultura. Por eso, hermano, la escritura que leímos en el capítulo 5 dice que tomes el agua de tu cisterna, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Tu propia agua de tu cisterna. Porque la fornicación y el adulterio, dice esta mujer loca y alborotadora, las aguas hurtadas, robadas, son dulces y el pan comido en oculto es suave. Capítulo 7 de ahí mismo de Proverbios nos da un consejo y nos dice, versículo 1, hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Y dicho esto, dice el versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes un mancebo falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina de aquella, e iba camino de su casa a la tarde del día, ya que oscurecía. En la oscuridad y tiniebla de la noche, he aquí una mujer que le sale al encuentro con atavío de ramera. Por cierto que no era una ramera, pero sí traía un atavío de ramera. Vea cómo la Biblia hace una diferencia entre el atavío. Desde aquellos tiempos había un atavío de ramera. ¿Cómo cree que era un atavío de ramera? Pues un atavío en el cual provocaba, atraía conforme a lo carnal. Con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. No le gusta estar en casa, no es una mujer de hogar. Unas veces de fuera o bien por las plazas, acechando por todas las esquinas, traba de él y bésalo. Es muy atrevida. Los hombres y mujeres del mundo son muy atrevidos, son muy atrevidas. Traba de él y bésalo, y desvergonzó su rostro y díjole: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Ándele, hasta religiosa, de esas que con ir a confesarse ya se quita todo. Bien, dice el 15, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, te he hallado. Con paramentos he ataviado mi cama, recamados con cordoncillos de Egipto, he sahumado mi cámara con mirras, aloes y cinamomo o canela.
Bien, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores porque el marido no está en casa, ha seguido a un largo viaje, el saco de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Rindiólo, ¿con qué lo rindió? Con la mucha suavidad de sus palabras, obligóle con la blandura de sus labios. Vas en pos de ella luego, como va el buey al degolladero, como el loco a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura al lazo y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasó su hígado. Es decir, hasta que muere, ahí muere, y más que todo en el sentido espiritual. Bien, eso es lo que conlleva las relaciones antes del matrimonio, hermanos. Son muy riesgosas, muy peligrosas. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses 4. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 3 al 5. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, y dice en la versión antigua que os apartéis de fornicación. Ya hemos dicho que fornicación es una relación sexual antes del matrimonio o sin estar casados. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, en santidad. Versículo 5, no con afecto de concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseos, no con afecto de deseos como los gentiles o como las gentes. ¿Cuáles gentes? Que no conocen a Dios. Nosotros sí conocemos a Dios, hermano, y Dios nos advierte sobre todas estas cosas. Bien, entonces, hermano, deducimos en base al consejo de la palabra de Dios que el amor a primera vista realmente es una atracción carnal que llega a parar o llega a la fornicación. Es muy peligroso. El verdadero amor, hermano, nace y crece en el matrimonio. Es algo que encontramos en la Biblia, hermano. El amor es algo que se cultiva. El amar, yo estaba considerando que casi todos los verbos conllevan primero a aprender. Para pensar, el verbo pensar, tenemos que aprender en pensar. El verbo trabajar, tenemos que aprender en cómo trabajar. El verbo amar, hermano, que es el que nos compete, tenemos que aprender a amar. Y esto se aprende de Dios, sí, pero se aprende en el matrimonio, no antes del matrimonio. Vamos a considerarlo ahí en primera los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. ¿Lo tenemos? Mas acerca del amor fraternal, no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis, ¿qué cosa? Aprendido de Dios. Vosotros mismos habéis aprendido de Dios. ¿Qué habían aprendido? Que os améis, es decir, habían aprendido a amarse los unos a los otros. El amor es algo que no viene de manera innata o de manera natural, sino que es algo que se aprende. Los hermanos de Tesalónica habían aprendido a amar. No nace de manera innata o de manera natural, hermano, no. Es algo que se aprende. Algo así como lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29.
que dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad que nadie es manso y humilde de manera innata o de manera natural? Que digamos, no, es que este hermano nació así, lo trae de corazón. No, hermano, tenemos que aprender a ser como el Señor, mansos y humildes. Y si ustedes de los que dicen, es que yo así soy, tengo que ser muy franca, tengo que ser muy franco. No, pues es que el Señor nos dice, deja de ser como tú eres y aprende a ser como yo soy, manso y humilde de corazón. Son cosas, hermano, que tenemos que aprender, y el amar, muchas veces alguien se resiste a aprender a amar. También cito lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel allá en Isaías 1:17. Le dijo al pueblo de Israel, aprender a hacer el bien. El hacer el bien es algo que se tiene que aprender. No es algo que viene con nosotros, no. Tenemos que aprender a hacer el bien. Otra de las cosas que se tienen que aprender, hermano, Filipenses capítulo 4. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 11. ¿Lo tenemos? No lo digo en razón de indigencia. ¿Qué es indigencia? Pues como de andar pidiendo. ¿Cómo dice ahí la versión 60? No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido, ¿qué había aprendido Pablo, hermano? A contentarme con lo que tengo. Los problemas en muchos matrimonios es que no se aprende a contentarse con lo que se tiene, hermano. Vaya que en el matrimonio tenemos que aprender esta parte también, a contentarnos, a ser felices con lo que tenemos. Pero mira, fulanito de tal trae a su esposa en un carro del año y nosotros andamos en una carcancha. Todo tiene su tiempo, hermano. Mientras tanto que llega eso, un mejor carro, hay que contentarnos con lo que tenemos. Hermana, necesita aprender a contentarse con lo que tiene. Pero es que fulanita de tal hicieron una mansión, una casa grande. Hay que contentarnos con lo que tenemos. Pues es que fulanita de tal usa puro vestido de marca y todos los domingos se estrena. Hermana, hay que contentarse, hay que aprender. Es algo que se aprende. Hay que aprender a contentarnos con lo que tenemos. Y eso es aprender a contentarnos, hermano. No decir, pues ya ni modo, me molesta o enojada, o molesto o enojado. No, hermano, hay que aprender a contentarnos con lo que tenemos con lo que Dios nos da. Efesios 4. Ya que estamos ahí cerca, mire lo que dice Efesios 4, versículo 17 al 20. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo.
Es decir, hermano, que aprendemos de Cristo. Y una de las cosas que aprendemos de Cristo es a amar. Ahí a la vuelta, vea lo que dice el capítulo 5, versículo 25. Está en modo imperativo el verbo amar como mandamiento. Algo que no es una opción, no es un sentimiento, no es una emoción, hermano, sino mire cómo dice el versículo 25. Maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres. Como hemos aprendido de Cristo, hermano, pues dice ahí el texto, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Hasta qué grado amó Cristo a la iglesia? Hasta dar su vida por la iglesia, hermano. Con un espíritu de sacrificio y de entrega. Y eso debemos de aprender de Cristo, hermano. El amar es un verbo y que requiere aprender. Requiere aprender, hermano, a obedecer esta parte. Amad a vuestras mujeres. Versículo 28 sigue diciendo, así también los maridos deben, como un deber, deben, ¿qué cosa? Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bien, ahí está el versículo 33. Nuevamente lo dice en varias ocasiones, por lo menos en 3 ocasiones en esta porción de la Escritura, le manda al hombre, a los maridos, que amen a su mujer. Versículo 33, cada uno empero de vosotros de por sí, ¿qué dice? Ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido, respete a su marido. Hemos dicho que cuando se pierde el respeto, se pierde el matrimonio, hermano. Debe de predominar el respeto en el matrimonio. Ame también a su mujer. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 18 y 19, dice a los matrimonios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor, aclarando, como conviene, no a los caprichos del marido mundano, no, sino debe de estar sujeta a su marido siempre y cuando sea como conviene en el Señor. Amén. Maridos, vuelve a decir de manera imperativa, a modo de mandamiento: amad a vuestras mujeres y no seáis, dice la versión 60, ásperos con ellas. El amar, hermano, es algo que no nace a primera vista, no es algo innato, sino que es algo de lo cual debemos de aprender. ¿Y dónde se aprende? Precisamente en el matrimonio, en cada detalle, en cada acción que usted haga para ayudar, para colaborar, para soportar, para mostrar cariño a su esposa, a su esposo. Es algo que necesitamos aprender. Y si alguien dice, es que yo así soy de áspero, pues deje de ser así, pues la Biblia dice, no seáis ásperos. Amén. Tenemos que aprender esta parte, aprender a amar. Y traemos a referencia, ¿verdad?, aquel hombre que fue con un pastor a decirle: hermano, me quiero divorciar. Y le dijo el pastor: ¿y cuál es el motivo? Pues es que ya no siento amor hacia mi esposa. El pastor le dijo: ame, usted lo que necesita es amar a su esposa. Pero es que no le estoy diciendo que ya no siento amarla.
necesita usted amar a su esposa. El hombre, un poco desesperado, dijo, pues creo que este pastor no entiende que ya no la amo. Y le dijo y le explicó el pastor: el amor no es un sentimiento, no es una emoción. El amor es algo que se aprende, es algo que se cultiva, es como una planta que se siembra, se abona, se riega, se poda, se cuida. Yo no sé cuántos tengan una planta, pero saben que una planta, para que dé flores bonitas y pueda, si se trata inclusive de un árbol de frutos, pues para que pueda dar fruto necesita cuidado, abonarse, regarse, podarse. Y si el matrimonio es algo que necesita cultivarse y no hacemos nada de eso, pues es que no estamos obedeciendo el mandamiento que dice amar a vuestras mujeres. Se necesita hacerlo, llevar acciones a la obra, a la práctica, que cultiven el amor. Por eso concluimos definitivamente que el amor no nace a primera vista, el amor nace y crece en el matrimonio. A raíz de cultivarlo, a raíz de regarlo, de cuidarlo, todo lo que implica cultivarlo, hermano. A raíz de ello es que verdaderamente nace y crece el amor. Y que a medida del tiempo, si se sigue fomentando ese cultivo, ese cuidado del uno para el otro, el amor, inclusive en lugar de menguar, puede llegar a crecer en el matrimonio. Esto es importante, hermano, que lo entendamos y que nos dejemos de cuentos, de fábulas. Jóvenes, necesita dejarse de cuentos, de fábulas, de novelas. Le dicen no velas. Si estás en las novelas, no velas. Encuentran fábulas, cuentos, y claro, como ahí no se ve la mujer cambiando pañales, lavando calcetines, nunca se ve eso en los romances, novelas, ¿verdad que no? Nunca nos ponían eso. Nada, yo recuerdo que yo nunca veía a un hombre y ni nos preguntábamos, bueno, ¿que este hombre no trabaja? Nunca se veía al hombre trabajando, nunca la mujer se veía ahí afanada trabajando. Pues es que es una fábula, es una apariencia. Y ahí está que hay jóvenes, ¿verdad?, que llegan al matrimonio basados o basadas en fábulas. Aprendamos de la Biblia y aprendamos a amar. Es una acción que se necesita aprender.